Hasta lo que tiene que ser. Conéctate a ver si podemos empezar. Bueno, bienvenidas, bienvenidos todos. Es un gusto para mí presentar a todas mis colegas y este equipo que tiene ya un tiempo trabajando. Es el equipo ATIC. Y este grupo es un grupo de investigación y atención que se conformó en agosto de 2014 en conjunto con la Oficina de Defensoría de los Derechos Humanos de la Infancia, ODE. Su trabajo se centra en el acompañamiento psicológico para niños, niñas y adolescentes que viven violencia y enfrentan un proceso de justicia, ya sea familiar o penal, y la elaboración de periciales especializados en la infancia y violencia, así como su defensa ante la autoridad. Se espera que ATIC se transforme a mediano y a largo plazo en un recurso especializado auxiliar de instancias judiciales, ofreciendo un servicio de alto nivel a la comunidad, así como generar talleres y cursos para terapeutas familiares, asegurando la multiplicación del impacto de la protección a la infancia. Dejo la palabra con Ana Lía, que es la coordinadora de ATIC. Hola, ¿cómo están? Bueno, de pararme porque no los veo a todos. Bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. Yo creo que primero nos presentamos. ¿Cómo se llama? Bueno, yo soy Ana Lía Castañer, soy psicóloga, trabajo en ATIC, obviamente, y he sido parte del IDEF. Primero en la maestría, luego en la vida y luego en este otro grupo, la que ya sabrán un poco más qué se trata. Y trabajo también en una organización no gubernamental que se llama ODI, que también ahora les voy a contar un poco más de qué se trata, pero tiene bastante que ver con esto de atención a la infancia en procesos de justicia. Y lo que hacemos en la ODI es litigar casos de niños que han sido víctimas y que tienen que participar en el proceso de justicia. Yo soy Yamel Díaz, soy egresada de ILEF, también, y tengo los mismos años de egresada haciendo práctica clínica y trabajo como conformación de empresas niños y adolescentes, y ahora estoy invitada ahora a tomar parte de Yo soy Elena Cordera, estudié la maestría en teatro familiar aquí en el ILEF hace 25 años, más o menos. Y desde hace 6 años estoy en el consejo directivo aquí, trabajando con el grupo, y hace 1 año y medio, casi 2 años, que empezamos a pensar en la organización de este grupo, porque era un área que no estaba atendida aquí en la clínica. Y entonces pensamos que era muy importante que capacitar a un grupo de psicólogos que pudiera atender casos de niños y niñas en procesos judiciales, y que estamos ahora Yo soy Liliana Urco, no la conoces. Yo también soy de la generación 11, y tengo el gusto de trabajar aquí dentro del comité académico y siendo directora de la clínica. A mí este proyecto me entusiasmó muchísimo, porque estando a cargo de las solicitudes que llegan al instituto, las solicitudes que llegan de los juzgados, sí llega a cubrir un área que no podíamos cubrir, que es el acompañamiento de los niños de los procesos judiciales. Entonces,
por eso me encantó la idea de participar en este grupo. Y creo que ha sido una parte muy, muy interesante de cómo se ha podido vincular este trabajo junto con el trabajo de nosotros. Yo soy Andrea Angulo, también soy egresada de ILEF. Yo salí en la misma generación que Analía, o sea, somos del mismo salón y conozco su trabajo entonces desde hace ya, cuántos años. Entonces, de alguna manera, como que lo he ido acompañando en distintas maneras, más como amiga y hace 2 años me invitó a participar oficialmente. También hubo algunos casos que me canalizó de alguna manera como para trabajar con los parientes de los niños que ella veía. Entonces, de alguna manera hemos estado trabajando juntas desde hace muchos años, pero ahorita ya oficialmente en este grupo de ILEF. Y yo soy Jasmina Larga, soy también egresada de la maestría de aquí de ILEF, en generación 23. Trabajo con Cabida desde hace 5 años, que es el grupo que trabaja con violencia familiar, y soy la más reciente de la organización de aquí. Me incorporé en enero con ellas. Y bueno, ha sido una experiencia muy fuerte, interesante, y de aprender mucho, y además como de poder poner en práctica y colaborar con toda la parte que tuve de experiencia del trabajo con violencia en refugios, y además con trata. Entonces, bueno, digo bien, sumarse al equipo con esa. Y Regina, que estaba por allá atrás, que fue parte muy importante de cuando arrancamos el grupo y ahora está empezando un proyecto personal diferente, pero di algo. Pues a mí es un gusto estar con ustedes, ha sido muy enriquecedor, también soy egresada de ILEF. Creo que es un trabajo muy, muy importante el que están haciendo y bueno, estábamos haciendo también, pero es algo que para los niños y adolescentes y sus familias va a enriquecer muchísimo y aparte se va a extender a muchas áreas este apoyo, este acompañamiento, y creo que es un gran trabajo el que estamos haciendo aquí en nuestro, bueno, aquí, pues, estar Pues bueno, para contarles un poco la historia, cómo fue que nos conformamos como grupo. Antes, tenemos nada más 2 horas y es un montón de tiempo, entonces es bastante probable que se nos vaya rápido un montón de información, perdón, y poco tiempo. Entonces, más que en ATIC lo que prima siempre es el orden y la claridad de la semana. Pero justo como seguramente se nos acaba el tiempo, no quisiéramos que sea solo exposición. Cuando haya alguna duda, pregunta o lo que fuera, hagámoslo interactivo. Entonces, ¿cómo nos conformamos como grupo? Básicamente saliendo de otro Ateneo, que me invitaron a mí en particular a presentar justo el trabajo que se hace en la otra ONG, la que les cuento, que se llama ODI, que hace justo desde la parte de litigio, el acompañamiento y la defensa de niños que han sido víctimas y que entonces están enfrentando un proceso de justicia. Y saliendo de ese Ateneo, Mariana, Elena y todas las que estábamos ahí, dijimos, pues no hay ningún área clínica en el ILEF que atienda a niños. Y un poco ahí empezó a construirse la idea de qué podríamos hacer con niños. Y en algún momento alguien dijo, ¿tú qué harías con niños? Entonces dijimos, no, ¿yo qué haría con niños? Yo atendería el área que tiene que ver con todos los huecos que quedan cuando no hay suficiente interacción entre sistema de justicia y psicólogos y psicólogas. Gracias a todo el trabajo que hemos podido acumular y aprovechar de esta otra ONG, de la ODI. La ODI funciona desde el 2003 y lo que hemos estado viendo justo a lo largo de todos estos años es en qué puntos del proceso de justicia el niño o la niña queda más vulnerable y cuánto hace falta que justamente haya un trabajo interdisciplinario en muchos de esos puntos. Ahora lo vamos a ver porque justo esos huecos en donde el niño queda suelto, vulnerable o que a veces el proceso se vuelve casi en su contra en lugar de a favor de su protección, son los que hemos intentado construir y empezar a trabajar para tener una respuesta frente a eso. Entonces, cuando dijimos qué podríamos hacer, pues podríamos trabajar justo
recopilando, aquilatando esa experiencia que teníamos de niños en proceso de justicia para ver cómo hacer para que justicia y psicología pudieran comunicarse, pues. Es casi como tender puentes entre lo que uno sabe como psicólogo y lo que un abogado defensor trabajando con un niño podría hacer. O lo que uno sabe que lastima a un niño con lo que sucede en un proceso de justicia y cómo ir entretejiendo soluciones y espacios que resulten útiles, dignificantes y protectores, suficientemente protectores. Entonces, de ahí partió lo que quisimos hacer desde el principio fue justo como tener estas dos ideas. Está el eje de la protección desde el sistema de justicia y está el eje de la protección desde la psicología. Entonces, esos son nuestros dos pilares. Les vamos a contar en principio y muy brevemente, entonces, cuál es ese primer pilar, el de lo jurídico. ¿Dónde estamos paradas como psicólogas en ATIC desde ese punto de vista? Sí, bueno, digamos que el entendimiento de los niños ha variado a lo largo de la historia. No siempre se ha entendido que la niñez es la niñez y que tiene características particulares. Al principio, digamos, en la Edad Media no existían los niños, en términos ni de concepción ni de cómo se entendía a esa persona que tenían enfrente. Entonces, se habla de una mirada indiferenciada en donde al niño se le concebía, no en la Edad Media, después, muchos siglos después, se siguió considerando así, como un adulto chiquito, ¿no? En donde, de alguna manera, pues pensaba igual que un adulto, pero en chiquito, y se expresaba igual que un adulto, pero en chiquito, y se vestía igual que un adulto, pero en chiquito. Y pasaron, digamos, como muchos siglos para que se entendiese que los niños tenían una psicología particular y no pensaban como adultos, sino pensaban cualitativamente distinto a un adulto. Y se consideró entonces que a los niños había que verlos de otra manera, y esa es como la mirada tutelar, en donde se considera que el niño está en desprotección justo por ser niño, y que lo que le toca a los adultos es protegerlos y asistirlos, ¿no? Y esa, digamos, mirada se percibió mucho tiempo y se actuó desde esa mirada durante muchos siglos. Ahora estamos parados en un lugar bien distinto, en donde se mira a los niños no como sujetos de asistencia, sino como sujetos de derecho. Y eso de alguna manera es un quiebre absoluto en la manera no solo de cómo se entiende la niñez, sino también cómo se trabaja con ella y cómo se trabaja con los niños. No tienen los mismos derechos que los adultos, más los derechos particulares por ser niños. Y no se les da derechos porque son solo víctimas, sino se les da derechos, digamos, él defiende sus derechos porque son sujetos de derecho, no porque los adultos somos buena onda y los queremos proteger, sino porque son sujetos de derecho. Los adultos tenemos la obligación de ayudarles porque ellos no pueden ejercer esos derechos. Nosotros tenemos que ayudarles para que ellos ejerzan sus derechos de protección, de dignificación y sobre todo en estos procesos de justicia que son tan difíciles y que requieren como una atención muy especial para que sean procesos que le ayuden a los niños a reparar cosas que han sido muy fuertes y que los han lastimado mucho. Y entonces, desde esa postura, si el niño o la niña es sujeto de derecho y el adulto es el garante de esos derechos, podría pensarse que eso es jurídico y que entonces eso le toca a los servidores públicos o eso le toca a quien esté en contacto con el sistema de justicia, y la verdad es que no, es que lo que estamos intentando también en ATIC es cómo aterrizar esto, que es como un paradigma, a la práctica cotidiana desde la psicología. Y desde la psicología también somos garantes de derechos de esos niños o esas niñas que necesitan protección. Y un poco desde ahí, todo el actuar de ATIC tiene que ver con articularse o permear ese enfoque de derechos a la actividad cotidiana. Pensar al psicólogo como uno de los garantes de derechos de niños que están en situación de vulnerabilidad. Ahora, el cómo es lo que vamos a ver ahorita, pero ese es el enfoque general, desde el marco jurídico. Lo decimos e insistimos un poco porque la lógica es esta de juntar lo jurídico con lo psicológico.
no son 2 áreas que tengan que estar separadas. Justo esa fragmentación es la que hace que haya con niños que están siendo víctimas o que están viviendo alguna situación en la que se vulneran sus derechos. Desde ahí, en la práctica cotidiana y en todo lo que hacemos, nos paramos desde este marco que tiene que ser la base de la acción de articulación entre justicia y psicología. Para estar antes, un poco, solamente contarles, muy brevemente, este enfoque de derechos parece una abstracción inalcanzable, como una quimera que está por ahí volando, pero la verdad es que si seguimos con esta lógica de aquilatar la experiencia, yo les contaba que la ODI, la otra organización donde trabajo, empezó a trabajar en el 2003. Lo que sucedía en el 2003 es que había que meter un amparo, o sea, los abogados de la oficina tenían que meter un amparo para lograr que se tomara la declaración de un niño de 3 años que había sido víctima de abuso sexual en un lugar cerrado, sin que hubiera más gente alrededor, sin que hubiera otros casos alrededor que pudieran atemorizarlo o intimidar. No sé si se alcanza a entender la barbaridad que es eso, pero tener que meter un amparo para lograr que la adecuación procesal fuera suficiente tratándose de un niño de 3 años víctima de abuso era verdaderamente vergonzoso, porque además un amparo detiene la justicia de alguna manera hasta que se logran las condiciones adecuadas para que ese niño participe, pero es una realidad bastante compleja. Necesita mucho tiempo, necesita alto grado de especialización en el abogado que entienda cómo hacer eso. Entonces, de verdad, defender a niños a amparazos en el 2003 era muy complejo. Lo que ha sucedido desde el 2003 hasta el 2012 es que la Suprema Corte de Justicia publicó un protocolo. Ese protocolo de actuación es el que resume todo el trabajo desde el 2003 hasta el 2012 para que existan adecuaciones procesales cuando un niño participa en un proceso de justicia. Entonces, en el 2003 defendíamos a los niños a amparazos. En el 2012 ya cuentas con un instrumento que la Suprema Corte ha elaborado. Entonces, es muchísimo más fácil que una autoridad simple o que a una autoridad simplemente le pidas aplica el protocolo, porque yo no traigo a este niño hasta que le tomes la declaración en condiciones adecuadas. Y eso lo dice la Suprema Corte, no lo dice mi abogado que te mete en el paro. Entonces, este movimiento de todos esos años, o esa quimera que decimos que queremos alcanzar, avanza de a poquito, pero sí avanza, del trabajar a amparazos al presentar un protocolo que la Suprema Corte ya avala. Lo otro que sucedió en el 2014 es que hay una Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esa ley también constituye un avance muy importante porque trata de justamente aterrizar el enfoque de derechos, el que todas las instituciones del Estado, a todos los niveles, federal, local, municipal, justo tomen conciencia de que todo servidor público del Estado, sea de la institución que sea DIF, sea Secretaría de Salud, sea quien sea, necesita atender de manera especializada a niños o niñas. Y eso, en términos de cómo articular acciones para proteger de manera efectiva, es un avance importantísimo. Ahora vamos a ver cómo se aplica, pero en términos del marco y cómo ha ido permeando todo este cambio que es necesario, sí hay cosas que ayudan, que impulsan, y donde es posible sostenerse. Desde el marco psicológico es muy importante pensar que tenemos una responsabilidad enorme. Es importantísimo saber que no cualquier psicólogo, no cualquier informe psicológico tendría que ayudar a los particulares. Es importantísimo que un psicólogo sepa de la parte de violencia, sepa de las leyes, por eso nosotros nos preparamos para saber en qué marco estábamos trabajando. Nuestro trabajo es importantísimo desde el lugar que somos los primeros, o no sé si los primeros, pero unas figuras muy importantes que le damos ahora al niño la seguridad y la tranquilidad de que puede hablar de lo que le pasó, de que puede contarnos qué pasa, cómo se siente, y desde ahí tenemos nosotros que trabajar cerca del niño, entendiendo primeramente quién es este niño, qué le pasó, quién era antes, qué pasa durante y qué pasa después. Y tenemos que entender también muy bien qué pasa en cada etapa de desarrollo. No podemos esperar que un niño de 3 años nos vaya a contar, a actuar ciertas cosas de un niño de 8.
Entonces es muy importante partir desde la psicología evolutiva. Por eso es muy importante saber qué pasa en cada etapa, qué esperar de cada niño en cada etapa. Porque nosotros tenemos que saber que cuando un niño vive violencia, vive un abuso, generalmente no va a estar en esa etapa en la que está. Se va a desconectar todo, va a estar todo desorganizado. Y también tenemos que saber qué pertenece a la etapa, qué pertenece al abuso, qué pertenece a la propia reacción del niño, ¿no? A la reacción del niño. Entonces, es importantísimo que el psicólogo esté preparado y esté, o sea, todo lleno de saber a dónde va a ir, qué va a pasar en el clase, cómo tiene que cuidar al niño y partir y darle este marco de tranquilidad al niño. Entonces, lo primero es darle un buen joining, un buen acercamiento, esta parte de confianza, donde el niño sepa que lo que nosotros queremos es ayudarle a que no se repita lo que está pasando, ayudarle a otros niños para que tampoco pase, y esa es nuestra responsabilidad. ¿Cómo poderle enseñar al niño que puede hablar con nosotros y que al contrario, nosotros lo validamos, lo felicitamos por valiente, por tener esta participación con nosotros, y le mostramos y lo vamos llevando y le vamos explicando qué es lo que va a ir pasando. Desde un lugar de tranquilidad, desde un lugar de juego, desde un lugar de explicarle. Voy por más. Saben, se sienten muy tranquilos cuando saben que alguien los oye, alguien los entiende, alguien se preocupa por ellos. Si alguien los ve y alguien sabe, sé que le estás pasando difícil y no voy a tratar y quiero que me ayudes conmigo. Es muy importante saber qué emociones se generan, todos los mecanismos de defensa que aparecen a partir de un abuso, de una situación de problemas de papás que se están negociando peleándose por él. Y entonces es muy importante saber qué buscar, ¿sí? A partir de ahí se hace primero digamos, la impresión diagnóstica, que es a través del juego, que puede ser un poco más libre, donde los niños tienen la oportunidad de jugar, de hacer, de hacer, y nos van a ir mostrando tanto con la conducta verbal y la conducta no verbal qué está pasando. Y se planea también toda la batería de pruebas. Y sí, los psicólogos sabemos hacer batería de pruebas, pero saber qué buscar en una batería de pruebas de un niño que está participando en un proceso legal es muy distinto, porque tenemos que verlo desde un lugar donde sabemos que el niño va a contestar desde un lugar que está alterado, desde un lugar donde tiene miedo, desde un lugar donde tiene miedo qué va a pasar con lo que diga, qué miedo que yo diga algo de la mejor de la regalar, algo de pasar enojar, algo de enojar. Y es muy importante saber que tenemos que saber qué validez y qué confiabilidad tiene cada una de las pruebas que nosotros hacemos. Esto le va a dar un sustento muy distinto al trabajo que nosotros estamos haciendo en el informe, porque va a tener toda la base teórica. Tenemos que saber de qué estamos hablando, tenemos que decidir qué pruebas estamos haciendo y por qué las estamos haciendo. ¿Sí? Están las pruebas que son proyectivas y las pruebas que son psicométricas, y no sé quiénes son psicólogos que sepan, pero un poquito rapidísimo, las pruebas psicométricas nos darían toda la parte cognitiva, toda la parte de desarrollo de maduración del niño, está en la parte de Luis, está en la parte del Luis del Wild, dependería del niño, para darnos el nivel intelectual, pero no visto como nivel intelectual, visto como cómo el niño funciona a partir de todas sus digamos, las áreas, ¿no? Cómo el niño tiene información, cómo analiza, cómo piensa, cómo procesa, cosa que se puede ver muy afectada por una situación de abuso o una situación de violencia que esté viviendo. Otras se puede hacer el render, que es para, de toda esta parte, tenemos la otra parte también que son todas las pruebas, digamos, de coordinación visomotora, que también se ven alteradas por la ansiedad. Esta prueba, aparte de darnos el número de consciente intelectual, nos dice de cada área del niño cómo está funcionando. Es importante saber qué se espera de cada niño, ¿verdad? ¿Sí? Para saber qué pudo haber estado alterado y qué no pudo estar alterado a partir del evento. El Bender también se usa como para darnos un índice de maduración, que nosotros también usamos como la prueba proyectiva, se puede usar como prueba proyectiva, donde depende cómo acomode, cómo haga las pruebas, se interpreta. ¿Sí? Cómo el niño se está sintiendo, sus brazos, cómo el manejo del lápiz, el manejo de las hojas, qué pasa en el juego de tiempo, ¿no? Están en el RAB, en el dominó, pero nosotros principalmente pensamos en lo que es el Luis, el White,
IPSI y de Bender, están las partes de las pruebas proyectivas, que esto es que se proyecte y el niño tenga la oportunidad de poder decir qué le está pasando, que son el HPP, que es la casa de una persona, donde los niños hacen el dibujo de una casa de una persona, de una historia. Generalmente uno proyecta, los niños proyectan lo que les está pasando y nos cuentan. Y a partir de esas narraciones nos vamos a ver. Tenemos la parte de la familia, donde también se abusos o violencia familiar, finalmente lo pintan. Y está la parte de la figura humana, el niño es la persona bajo la lluvia, que es para buscar la canción de defensa, si existen o no, si existen, no es protegido, desprotegido, si siente que tiene recursos. Todo esto, todas estas pruebas son justamente para buscar qué recursos tiene este chiquito y qué recursos nos pueden ayudar a que el sobrepase y se pueda trabajar con él en un juzgado y se pueda trabajar con él para que sea mejor y que sepa. Es importantísimo que sepamos de violencia, porque sí es cierto que si bien nos van a dar rasgos de madurez y rasgos de ciertas características de personalidad, cuando se vive violencia es importante saber que esto no tiene necesariamente que ver con la relación, tiene que ver con momentos de angustia. Siempre que un niño va a ir a un proceso judicial o que va a ir, lo vamos a acompañar a una declaración, está asustado, está angustiado, tiene miedo. Ahí es donde estamos. Quería decir rápido, como que de pronto si oímos esto pareciera que tiene mucho que ver con la parte terapéutica y clínica, y me parece importante como decir la diferencia. No es una terapia al niño, sino es un acompañamiento durante el proceso judicial, que cambia un poco como el enfoque, porque entonces las pruebas y la contención y todo digamos que cuenta libre es para que se enfrente con más herramientas al proceso jurídico, para que en las pruebas podamos argumentar con el juez que estamos viendo ansiedad en tal y tal lugar. O sea, es decir, si bien son herramientas de la psicología, no son una terapia, son un acompañamiento durante el proceso. Lo vamos a ver más adelante, pero sí que es interesante porque también resulta terapéutico, ¿no? Es como un poco todo junto, ¿no? Sí, porque también resulta terapéutico. ¿Qué pasa con los papás? ¿Dónde están en todo ese proceso? Porque imagino que un niño que sufre abuso, ¿quién lo lleva? ¿Cómo acceden ustedes a ellos? ¿Y qué papel juegan los papás, sea el abusador o la mamá que se entera en todo este mecanismo de acompañamiento? ¿Lo puedo dejar entre paréntesis? Sí, porque ahora vamos a ver las tres áreas o las tres tareas que realizamos, y entonces en cada una hay diferentes intervenciones. Me parece que vamos a avanzar en algo que todavía no hemos hecho. Paréntesis. Sí, no sé, no, ahorita nos dice si no sé. Yo solo quiero añadir algo de lo que se vive y lo que dijo Andrea, y es la importancia de conocer cómo funciona el proceso judicial, porque, digamos, todo esto está del lado de la psicología, pero también tienes que saber cómo son los juzgados, cómo va a ser lo que van a pedir en los juzgados, el juez, el Ministerio Público, qué va a pasar con ese niño. Entonces, esta otra parte que, digo, este es el marco nada más psicológico, pero yo sí quiero hacer el puenteo con que también trabajar ahí requiere conocimiento de todo el sistema judicial en México, cómo es, cómo funciona, muchas cosas que de esas no sabíamos. Y yo creo que lo importantísimo es cómo darle voz y darle volumen, ¿sí?, a nuestra voz como psicólogos, ¿no?, que es importantísimo sustentar todo bajo un marco teórico muy válido, la validez y la confiabilidad de las pruebas, la validez y la confiabilidad de nuestro trabajo, para darle responsabilidades y enfrentarnos a este marco. Entonces tenemos que darle fuerza a nuestra voz y que sea reconocido y sea validado. Les queremos presentar un caso que es realmente una como mezcla de varias situaciones que hemos visto en diferentes casos, pero que lo planteamos así en cortito, y más bien querríamos como invitarlos a que hagan algún comentario sobre dónde ven que están los posibles huecos o las posibles fallas en una situación como esta. Un niño de 3 años le revela a su mamá abuso por parte de su papá. La mamá lleva al niño a terapia, se asusta mucho, lleva al niño a terapia, va a varias sesiones, y la psicóloga, a través de una evaluación psicológica,
le llega el diagnóstico que sí, el niño sí vivió abuso. ¿Sí? Eso es lo que reporta en su diagnóstico la psicóloga. La mamá entonces lleva al niño al Ministerio Público, le toman la declaración al niño. Evidentemente la gente, cuando se presenta con el agente del Ministerio Público, el niño no dice nada. Entonces, el agente dice pues que el niño no está colaborando, ¿verdad? El niño tiene 3 años, entonces está relacionado con todo esto. Decía, fíjate, ¿cómo puede ser que esperen que un niño de 3 años lo lleve y cuente quién sabe qué cosa que le haya contado a la mamá, que fue lo que le asustó? Y entonces lo manda con el perito psicólogo de la Procuraduría, lo entrevista durante 40 minutos y resulta que dice, no hay el tal caso de abuso, porque el niño dice que quiere a su papá y que quiere verlo, ¿sí? La mamá, a partir de esta situación, decide que no va a permitir que el papá siga viendo al niño. Este es un caso tomado de varios, pero esto sería algo como para comentar con ustedes. Yo voy a meter desorden porque Quiero escribir algo. eso es tuyo. Pero bueno, un poco como esto, ideas, escuchando esto, lo que decía Elena, ¿cuáles son los posibles huecos? ¿O qué escuchan como, híjole, eso que está pasando es una barbaridad? Tú no. No, Bueno, perdón, buenas noches. Bueno, yo trabajo en un tribunal, entonces veo bastante esto. Ahorita me vino a la mente primero, perdón. No sé si vieron en algún estado, no sé si fue en Monterrey, un señor conociendo su hija en el restaurante y después la mamá diciendo que cómo era posible, que no era cierto, que si hubiera sido cierto el niño hubiera reaccionado, hubiera corrido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces parte desde la conceptualización de lo que tenemos de un niño, ¿no? Desde ahí, desgraciadamente, no tenemos bien definido lo que es un niño. En muchos casos esperamos que el niño o la niña actúe como un adulto, cuando así nos conviene. Cuando no, entonces no saben y entonces no deben de participar porque no saben, ¿no? Entonces, ¿no? Yo creo que el sistema judicial en México, desgraciadamente, está nefasto. Lo digo desde yo, estando en el Tribunal Superior de Justicia, reconozco y es una tristeza, pero es un sistema burocrático, lento, sin recursos. Sobrecargado. De la plática de los niños y del niño. Sigue siendo lo mismo. O sea, no hay espacios propios para que un niño platique con la autoridad. No los hay. La verdad es que son pocos los espacios que los hay. Bueno, en materia penal se han estado como metiendo un poquito más, la Procuraduría, pero no los hay. Y luego hay un pleito tremendo entre psicólogos y abogados, ¿no? Eso también queda mostrado desgraciadamente y queremos protagonizar. Todos somos equipos que sabemos y los demás no saben, ¿no? Y creo que falta mucha sensibilidad de los abogados. Eso también creo yo que son soberbios y pensamos que tenemos todo. Pero en este caso, probablemente primero la pericia del Ministerio Público, no sé si no es el Ministerio Público especializado en niños y niñas. Pero yo también creo que detrás del servidor público hay un problema muy grande que es el síndrome de burnout. Eso nos está pasando también a muchos servidores públicos y nos está despersonalizando y eso es tremendo, ¿no? Porque quien lo lleva, pues primero que nada, son los grupos en proceso de vulnerabilidad. Y entonces yo creo que eso es lo que aquí en este caso está sucediendo. La otra, bueno, se están dando muchos conflictos en donde se está involucrando el abuso sexual como parte de, desgraciadamente, a veces es una estrategia muy negativa. Yo siempre les digo, miren, si sucedió, es tan fuerte como si no se sucedió. Porque las dos le van a afectar al niño o a la niña de una manera espantosa. Entonces, yo creo que eso es otra parte de lo que tenemos que concientizar los abogados y todos los demás que trabajamos en esta parte. De si es cierto, pues planteémoslo bien. Si no es cierto, es una estrategia para otra cosa, no utilizamos a los niños y niñas en ese sentido. Pues yo creo que a veces los tenemos como adultos y a veces como niños. Quiero muchos abogados como tú. Sí. A ver, voy a jalar. Perdón, eso era lo que quería.
voy a jalar varias cosas, porque de ahí salen, te están refiriendo al síndrome de alienación parental, y las manipulaciones y todo eso, Sí. que no nos va a dar tiempo de hablarlo hoy, pero sí es muy importante. Pero voy a jalar varias cosas de las que dijiste. En principio, y un poco desde la experiencia de trabajar en el 2003 a Amparazos para defender a niños en esa otra organización, hay sin duda un contexto no fácil, y un contexto de agotamiento, y un contexto de informe largo de aquí porque no hay nada que hacer, porque sí, efectivamente el sistema de justicia es complejo en muchos sentidos, está sobrecargado en enorme cantidad de otros sentidos, y además no está ni sensibilizado ni capacitado para trabajar con niños y niñas. Entonces sí, sin duda, si juntas todas esas variables, el resultado no es muy propicio ni favorable, que digamos. Pero entonces, o te largas, o decides entonces, en medio de toda esta situación nada agradable, ¿qué sí se puede hacer? Y justo eso que estás diciendo es a donde quisiéramos llegar con este ejercicio. En todo este escenario, ¿qué sí se puede hacer? Y en todo este que sí se puede hacer, ¿qué le toca hacer al psicólogo o a la psicóloga? Entonces lo regreso a el ejemplo. ¿Qué pasa aquí, o qué puede estar fallando en este caso, donde la intervención psicológica podría ser de utilidad? No solucionar el sistema de justicia, no cambiar lo que hace un servidor público, no quitar el burnout a quien ya está quemados por 20 años de sobrecarga de trabajo, pero sí proteger al niño. ¿Qué sí toca a un psicólogo o a una psicóloga en diferentes áreas en este caso? Porque también lo que sucede es que a veces, cuando pensamos que un psicólogo tiene que participar en el proceso de justicia, da mucho miedo, porque lo que uno se imagina es el psicólogo tiene que denunciar cuando se entera un caso. ¿Están de acuerdo que ese es el escenario más frecuente? ¿Y yo qué hago si me entero en la clínica de un caso? ¿Tengo que denunciar? ¿Voy a denunciar solo? ¿Me van a amenazar? Yo no sé nada del proceso de justicia. No es esa realidad. No es que un psicólogo tenga que denunciar. Es un psicólogo tiene saber especializado que si llega al sistema de justicia, entonces protege de manera efectiva al niño o la niña. Pero eso no es solo ir y denunciar. Eso es tener la claridad y la especialización suficiente como para entender qué de lo que yo sé tiene que llegar al sistema de justicia y cómo. Y ahí hay 3 áreas fundamentales, que son las que están plasmadas en este ejercicio, pero no se las quiero decir, quiero que las construyamos. Sí, lo repasamos. El niño devela a la mamá, y la mamá lo primero que hace es ir ¿con quién? Con un psicólogo. ¿Con un psicólogo qué? ¿Con un psicólogo de qué área? ¿Un psicólogo forense? No va con un psicólogo forense, no va con el perito de la Procuraduría de Justicia, va con un psicólogo clínico, porque la primera idea es, no sé si es verdad, si no es verdad, no sé qué está pasando, no sé qué hacer. Le pregunta a la amiga, a la vecina o a la cuñada, y la cuñada le dice, llévalo a un psicólogo. Entonces, lo que tenemos ahí es un psicólogo clínico interviniendo en este caso primero. ¿Sí? Luego, ese psicólogo clínico hace ¿qué? En este caso que leíamos recién. Diagnostica y corrobora. Y le devuelve a la mamá el sí está ocurriendo un abuso. Entonces, la mamá luego... Pero va sola, o sea, en ese momento hay un corte y queda sola y va sola con su hijo. ¿Se acuerdan que decíamos que lo que sucede es que lo jurídico y lo psicológico está fragmentado? Y entonces, ese es un primer hueco. Que ahora vemos cómo se subsana, pero ese es un primer hueco. O sea, la mamá va sola quiere decir que no hay un puente en esa parte de la realidad entre la psicología clínica y el proceso de justicia. Luego, ¿qué más sucede? La mamá va sola. No hay alguien especializado que trate con el niño y realmente logre corroborar o no si la historia es verdad. Ese alguien especializado, podríamos quedarnos solo en el escenario de, bueno, es que la Procuración de Justicia está pésimo y entonces no hay en las agencias del Ministerio Público nadie o un agente del Ministerio Público suficientemente capacitado. Y ahí otra vez, ¿no? Harakiri, y ¿qué hago? Si el Ministerio Público no está especializado, ya, no hay nada que hacer. Me regreso a, sí hay cosas que hacer. Entonces, ¿quién tiene o qué área de especialización tiene información sobre cómo funciona un niño? ¿Quién sabe sobre desarrollo infantil? ¿Y quién le podría explicar a ese niño de qué se trata el proceso de justicia y con quién va a ir a hablar? ¿Solo la gente del Ministerio Público o solo el juez o la jueza?
¿quién podría hacer eso? Un psicólogo capacitado. Pero ven que lo que decíamos es, no es solo que el psicólogo tiene que ir a denunciar, es que el psicólogo tiene que tomar voz y valorar lo que sabe. Esto que yo sé desde la psicología, soy la única que lo sé, porque el abogado y el Ministerio Público no lo van a saber. El desarrollo infantil lo conoce un psicólogo. Entonces, ¿cómo hago para conectar eso que yo sé con el proceso de justicia? ¿Sí? Ese otro hueco, sí, perdón, yo dije que iba a ser el pizarro, no lo usé. El primer hueco era entre el psicólogo clínico y el proceso de justicia. ¿Se acuerdan? Ese hueco lo que muestra es que no sabemos como psicólogas ni como psicólogos cómo hacer informes especializados. Cuando estamos en el área clínica, ninguno de nosotros sabe qué información de lo que yo veo en la clínica es útil en el proceso de justicia. ¿Están de acuerdo? Porque ningún psicólogo lo ve en su carrera y ningún abogado lo ve en su carrera, la contraparte de eso. Entonces, el informe especializado para cuando uno está trabajando en la clínica y ve cosas que pueden ser útiles en el proceso de justicia es una de las primeras tareas que desde la psicología forense hay que aprender a hacer. Y cualquier psicólogo en el área clínica necesitaría tener información sobre eso. Ahora lo vamos a ver más, pero para construir hacia dónde vamos con eso. Luego, si yo soy quien tiene el saber especializado sobre desarrollo infantil, y entonces podría ser quien logra explicarle a ese niño de qué se trata el proceso de justicia y qué tiene que hacer. Hay una parte que es la que mencionaba Lide, que tiene que ver con la preparación y el acompañamiento, que no solo depende de que lo pueda hacer el Ministerio Público o el juez, depende de que algún especialista de los psicólogos que se ven en el camino, en este caminito que hace el niño, pueda tener en cuenta que le toca prepararlo, darle información suficiente para que entienda de qué se trata y luego le toca acompañarlo, para que no llegue solito a una agencia del Ministerio Público y no entienda absolutamente nada de lo que está pasando y se me da miedo. Esa otra área es un área de psicología forense que nos toca, no es solo ir a denunciar. ¿Qué más pasa luego? Ya, el Ministerio Público está siendo víctima de burnout o no tiene ninguna especialización sobre niños y como el niño no coopera no tiene nada que hacer, entonces apela a quién? Al psicólogo perito que trabaja dentro de la institución y que es bastante probable que esté viviendo lo mismo. Es bastante probable que tenga que llevar 20 casos al mismo tiempo, hacer 20 dictámenes al mismo tiempo, o sea, 20 psicodiagnósticos al mismo tiempo y responder al día siguiente. Y entonces, claro que es posible que solo tenga 40 minutos para entrevistar a un niño. Y además es bastante posible que no sepa de esas 3 patas que mencionábamos recién en el área psicológica. Para poder entender qué está pasando con un niño, hay que saber psicología evolutiva. Y no alcanza si ese niño está siendo víctima de violencia. Para poder entender qué está pasando con un niño que está siendo víctima de violencia, hay que saber de psicología evolutiva y también de violencia, ¿no? Y para poder emitir un dictamen que sirva para proteger en un proceso de justicia, no alcanza con esas 2 cosas, hace falta una tercera, que es la parte de ¿cuál? De prueba, o sea, la pericial. Esa es la tercera área, pues. Este perito sí está actuando desde donde le toca, pero hay que tener mucha precisión y mucha especialización para poder trabajar con niños en proceso de justicia. Hay que saber sobre desarrollo infantil, hay que saber sobre pruebas y sobre diagnóstico y hay que saber sobre violencia. Porque en situaciones de violencia suceden muchas cosas que si no tienes esa especialización se malinterpretan. Y si no la tienes clara tú como psicóloga o como psicólogo, entonces muy poco le puedes explicar a un juez o a un ministerio público sobre qué significa que un niño se retracte después de haber sufrido abuso sexual, por ejemplo. ¿Qué significa que el niño diga primero una cosa y luego otra en el contexto de violencia? ¿Qué significa que haga eso en el vínculo significativísimo que es para él que su papá o su mamá sea quien ejerce violencia contra él? Y si no tienes... que digan que los quieren. Ese es como el ejemplo que parece burdo, pero si un niño que ha sido víctima de abuso sexual por parte de su papá, claro que te va a decir que quiere verlo, ¿no? Uno, lo que decía hace rato, que trata de pensar en un niño como si fuera un adulto. Sería buenísimo y facilísimo que el niño pudiera decirte, es que tengo
alto grado de ambivalencia hacia mi papá porque fue mi abusador. La verdad es que sí lo quiero, pero no quisiera verlo porque me estaba lastimando. No va a suceder, uno tiene que tener esa especialización. Si no la tienes así de clara, es posible que en vez de ayudar, iba a decir una mala palabra, porque ya sé que no puedo decir porque me están grabando. Entonces, falta lo último, que es que entonces la mamá no alcanza a sentir que ese niño está siendo suficientemente protegido y lo que hace es proteger ella. Y entonces impide que esté en contacto con su papá. Eso nos remite a qué tipo de información que hay que conocer como psicólogos para poder decir, oye señora, a ver, espérenme, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con una mamá que impide unilateralmente el contacto con su papá? ¿Qué puede pasar? ¿Y qué puede pasar entonces con el niño que está siendo víctima de abuso? Es una falta de qué tipo, perdón. ¿Legal? ¿Que va a redundar en qué? Que pueda ser demandada. Exacto. O sea, ella lo que quiere es proteger, pero no tiene la información especializada para saber que entonces eso se va a transformar en el infierno, porque si el agresor la demanda, entonces lo que va a suceder es justo que el niño quede en manos del agresor. Entonces, toda esa parte de información especializada, como la tercera pata que veíamos recién, sí hay que saber sobre el proceso de justicia, hay que saber sobre implicaciones de las acciones dentro del proceso de justicia. Entonces, las áreas de especialización que tratamos de desarrollar en ATIC tienen que ver con estas cosas. Cómo hacer informes especializados desde la clínica, cómo preparar y acompañar a niños cuando van a participar en procesos de justicia y cómo tener altísima especialización a la hora de hacer pericial. Porque, como decía Lidia hace rato, no alcanza con saber sobre diagnóstico. Hay que saber sobre cómo aplicar pruebas y hacer diagnóstico, pero hay que saber sobre psicología evolutiva, pero hay que saber sobre violencia, pero hay que saber con mucha precisión efectos de cada conducta en el marco del proceso de justicia. Yo diría una cosa que no tiene que ver con lo que hay que saber, sino un poco como con la disposición de entrarle al proceso de justicia, porque realmente lo que se tiene que saber y no se sabe porque tenemos hoyos en la formación de psicólogos y los abogados también en su formación de abogados, se puede aprender porque hay cursos, porque hay libros, pero digamos que la responsabilidad de decir, yo soy psicólogo, pero quiero acompañar a este niño a declarar, porque no quiero que esté solo, es más allá de solo saber, sino es como también como una disposición y una noción de responsabilidad de que hay que entrarle, digamos, a ese proceso que no es nuestra especialidad, pero que sí tiene efectos en la psicología. Y que es posible entrarle por cualquiera de estas puertas. Es lo que decíamos recién, no es solo que el psicólogo tenga que ir solo a hacer la denuncia. Un psicólogo puede participar en cualquiera de estas áreas y es fundamental que participe en cualquiera de esas áreas. Y hay un acompañamiento también al padre o a la madre que está con la niña. Sí, ahora les contamos que ahora vemos estas tres, pero por eso les decía que no adelantarnos recién para no mezclar las áreas de trabajo. Ahí está la presentación, Clau. Para darles como otro breve background de dónde viene. Esto está contenido en un curso que se desarrolló en la oficina de la OBIS, donde les contaba que trabajo, junto con la Suprema Corte de Justicia y junto con UNICEF México. O sea, lo que pretendemos en ATIC es, o lo que logramos hacer es, capacitarnos en estas tres áreas, empezando la capacitación justo por esa información que ya estaba recopilada en este curso virtual que está en manos de la Suprema Corte de Justicia. A partir, creo que, bueno, justo la presentación se hace la semana que entra y va a estar abierta para cualquiera que lo quiera tomar en la página de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, como fuimos parte de la elaboración de este curso, ATIC fue quien revisó los materiales del curso en primera instancia y quien dio mayor precisión a cada uno de los materiales que contiene este curso. Fue nuestra guía, pues, y entonces queríamos mostrarle muy brevemente de dónde, cómo hicimos para capacitarnos, cuál fue nuestro primer paso. ¿Vamos a apagar la luz? Exacto. ¿Nosotros? ¿No sale la luz?
No, qué bueno que no sale la voz, porque yo voy a hacer mi voz. Porque es que todo lo que se hace sin presupuesto, ustedes sabrán. Entonces, conseguíamos un editor, pero no conseguíamos un locutor, y bueno, ni modo, hacía falta el editor más que el locutor. Entre todos grabábamos las voces de los materiales. Los psicólogos ocupan un lugar esencial para la protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. En muchas situaciones, son las únicas personas que poseen el saber técnico y especializado sobre la realidad psicológica infantil que resulta esencial para su protección y acceso a la justicia. El curso de Psicología Forense especializada en niñas, niños y adolescentes es un curso virtual de conocimientos aplicados que se distribuyen en 6 módulos. Los 3 primeros módulos abordan conceptos teóricos sobre desarrollo, violencias, derechos de la infancia y necesidades específicas de niñas, niños y adolescentes durante el proceso de justicia. El módulo 4 explicita la necesaria interconexión entre la psicología y la justicia con miras a la protección y restitución de derechos de la infancia y adolescencia. A partir del módulo 5, los contenidos son aplicados. Se desarrollan técnicas específicas para el acompañamiento durante procesos de justicia a niñas, niños, adolescentes y sus familias. La elaboración de periciales con estándares adecuados de validez, confiabilidad y adecuación a la infancia y adolescencia. Y por último, la elaboración de informes clínicos especializados que aseguren que la información que el especialista reúne en el trabajo clínico llegue al proceso de justicia de manera adecuada y oportuna. Cada tema se transmite a través de 4 tipos de actividades. El curso cuenta con expositores, especialistas que a través de videos exponen diversos temas de su especialidad. Otros temas se exponen a través de lecturas. Algunas de ellas son compilaciones de textos especializados y otras son artículos elaborados para el curso. Otros contenidos son transmitidos a través de presentaciones animadas que exponen conocimientos esenciales de manera sencilla y didáctica. Veamos 3 fragmentos de estas a manera de ejemplo. Es fundamental comprender. Eso es anecdótico solo para que tengan la información de dónde partimos y para que tengan la información de que ese curso existe, para que quieran tomar. A partir de la semana que entra, a partir de la semana. Bueno, el lunes se hace la presentación oficial en la Suprema Corte y después de ahí va a estar. De hecho, lo que pretendemos es que haya algunos espacios libres para que gente del IDEF pudiera tomarlo, pero lo que pensábamos era hacerlo desde inicios del año que entra. Ahora les vamos a contar un poco más la proyección. Hacia dónde vamos. Pero bueno, entonces para profundizar estas 3 áreas, ahora sí les contamos qué hacemos en cada una y qué experiencias hemos tenido y qué casos hemos visto en cada una de estos espacios. Pues, ya no me bueno, en el caso de la preparación y acompañamiento de niñas y niñas, la parte general es que, o sea, primero la diferencia es que ese niño o niña va a tener que ir y va a tener que contar lo que le pasó. Y eso es lo que requiere que esté bien preparado, que sepa qué va a pasar, dónde va a pasar, cómo va a ser, y que entienda que uno que puede, que tiene el derecho de decir, no sé, no me acuerdo, estoy cansado, ya quiero parar, y que todo eso es lo que el acompañante está cuidando, o sea, protegiendo el derecho al niño, es lo que tiene que llevar a cabo, ¿no? Entonces, para ese caso de acompañamiento, en donde, por supuesto, es parte de la vinculación que tengan uno con el niño, ¿no? Para que sienta la confianza de que hay un adulto que le da una base de seguridad para lo que tiene que hacer. Es diferente en ese sentido de lo que son las terapias psicológicas, claro que va a tener que contar lo que pasó, va a tener que hacerlo con una persona desconocida y esto es importante como que el niño entienda y capte y que uno le pueda transmitir que eso que va a hacer va a ser útil para él, va a sentirse bien y va a sentirse que que tiene mucho valor hacer lo que va a hacer y que es una manera de parar lo que le ha sucedido y que no tiene ninguna culpa de lo que sucedió, que es un tema que generalmente los niños sienten como culpa sin entender muy bien de dónde viene, ¿no? Y que lo que está haciendo le puede servir a otros niños.
para prevenir y en este caso del acompañamiento tenemos un caso que nos va a platicar en este caso muchos lo conocen. No, pero sí creo que es importante decir que el acompañamiento es la clave entre que un niño salga del proceso de justicia sintiéndose realmente distinto, preparado y redignificado a alguien que no lo prepara y no le dice nada. Y se queda como con todos los efectos del trauma y de lo que vivió. Entonces es como un momento súper importante cuando el niño participa, porque es como, se trata de que le quede muy claro que él puede hacer algo realmente para que cambie el curso de su historia y de la historia de otros niños que vivieron lo mismo. Entonces, este es un caso de un pequeñito que participó. No es, es parte del acompañamiento, el esfuerzo y el uso de las herramientas del grupo y la práctica. Es como este momento en el que podemos explicarle como qué va a hacer, cómo lo va a hacer y para qué lo va a hacer, ¿no? O sea, que también le quede claro que no depende de él la decisión del juez, pero que sí puede ayudarle a entender lo que le pasó porque él es el único que lo sabe. Entonces, es este pequeñito que fue testigo, es decir, víctima indirecta de la violencia que sufría su madre por muchísimo tiempo, tanto que tuvieron que irse a un refugio, porque el riesgo para la vida de la madre ya era muy elevado, por lo tanto, lo mandan llamar a él para que él diga qué fue lo que él veía. Entonces, esta fue parte de la preparación. Él está pintando, bueno, que obviamente le pregunté qué sentía o qué pensaba que iba a ser. Sí, algo así. Porque era la primera vez que se reencontraba con su padre después de un año de haberlo dejado de ver, para ponerse en salvaguarda, ¿no? Por lo tanto, lo iba a ver por primera vez en la diligencia, o sea, el padre iba a estar por ahí, con sus niños, lejos. ¿Y qué pensaba que iba a pasar a raíz de eso? Entonces, yo no había ido en ese momento, fue súper bonito, porque creo que aquí me preparó. Yo creo que él me preparó a mí. Él ya había ido a los juzgados de la familia, donde iba a haber asistido a la declaración. Y yo no. Entonces, dije, ¿y cómo te imaginas que va a ser ese momento? ¿Qué va a pasar? Y entonces, si le das como una forma. No, el anterior. Esta es una parte, es un dibujo que deja muy claro que realmente tenemos la experiencia de entrar a esos juzgados. Ustedes imaginan la cantidad de cosas que ocurren en esos edificios. Primero son 16 pisos de juzgados y jueces, y entonces para subir al piso, por ejemplo, 15, a revisar un expediente, hay que hacer una fila que rodea así al edificio y a todos los elevadores. Y además los elevadores están divididos por pares y móviles, o sea, son colas y colas y colas para poder llegar. Y nadie quiere irse por las escaleras. Entonces, esa era la memoria que él tenía de cuando había ido por primera vez a los juzgados. Efectivamente, vas a volver a ir. Y entonces, después esta era la angustia que él sentía, no, o sea, eso fue algo que él me dijo. ¿Cómo crees que te sientes? Y entonces fue a través de este caracol y de esta metáfora que usamos siempre como el caracol, porque además él era testigo de la violencia que vivía su mamá, pero porque la escuchaba. O sea, cada vez que el padre empezaba a golpear a la madre y así, oye, sin detalles, sí. Entonces él corría a esconderse y casualmente disculpaba. Entonces a través del caracol pudimos como entrar a hablar de eso que él sentía en ese momento y de lo impactante que iba a ser para él participar de este proceso,
decir lo que escuchó, más que lo que vio. Aquí también habla, bueno, se ve la ansiedad en los dibujos, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿tú qué crees que va a pasar? Y entonces él pone al centro, que ya es una figura que fue toda tachada por él mismo, al centro estaba el padre, aquí está el juez, no, ahí se hace, sí. Luego ahí hay una chica que iba a estar filmando, eso ahora ocurre gracias al protocolo, que se filman las audiencias para que no se tenga que, cada vez que se necesita saber y que el niño tenga que ir a declarar, entonces que se tenga que tomar cuantas veces se hace la declaración, sino que no se ha revictimizado de esa manera, ¿no? Se protege, se guarda la información y cada vez que se necesita, se hayan pasado 10 años en el juicio, entonces se revisa esa única declaración. Entonces, es así, ¿no? Pone al padre al centro, que ahí fue también muy importante decirle, bueno, no es tu responsabilidad ni depende de ti, que el padre, él sentía como que iba a ser castigado, no depende de ti, pero sí explicarle pues, que el único responsable de esa violencia era el que la... ¿Qué edad tenía? 5 años. Pues sí, todo el caos, ¿no? De la emoción, del impacto emocional que puede pasar por ahí, pero la diferencia que hace que uno más o menos diga si va a hacer eso o hay una diferencia, ¿no? Puede estar yo, va a estar tu mamá, las cosas van a ser así. Puedes, como decía Elena, puedes salir al baño si necesitas, puedes decir no entiendo, si no entiendes una pregunta, porque eso es muy frecuente. O no sé, ¿no? O no quiero contestar, ¿no? O ya no quiero continuar, inclusive. Eso que ven ahí es pues, un cubículo de la gente del Ministerio Público, porque uno de los ejes centrales del acompañamiento y de la preparación es justo contrarrestar estas ganas que nos da cuando un niño o una niña está siendo víctima de violencia, de hacer como que mejor no hablemos del tema. El eje central del acompañamiento es propiciar el afrontamiento. Entonces, claro que hay que hablar del tema. No solo hay que hablar del tema, sino que además hay que darles herramientas para controlar en la medida de lo posible aquello que puedan controlar. Entonces, es colocarlo, o sacarnos del lugar de extrema vulnerabilidad, de que fueron víctimas y vivieron violencia, por ejemplo, sean directas o testigos de violencia, a un espacio donde pueden hacer cosas con eso, o desde ahí para poder autoprotegerse. Entonces, central para el acompañamiento es esta idea de lo que se construye es el afrontamiento y lo que se construye es alguna sensación de hay cosas que yo puedo controlar. Lo que hemos aprendido, que esto es bueno porque siento que es lo que nos da como un aire para poder seguir trabajando, es que aunque los procesos de justicia sean un desastre y aunque todo lo que tiene que suceder que uno esperaría como adulto para proteger a un niño o una niña no suceda o suceda lo contrario, si el niño, es lo que decía Daniela hace ratito, si el niño ha recibido un buen acompañamiento, lo que se construye, independientemente de cómo vaya el proceso de justicia, sí es redignificante. Entonces, por eso es tan importante la preparación y el acompañamiento, porque es una especie de filtro. Sabemos desde la psicología que la explicación que un niño se da se construye, se co-construye con un adulto. Y entonces, si tú estás ahí como filtro para ayudarle a que se construya una realidad de autoprotección y del propio valor y de cuánto me sirve a mí esto que yo estoy haciendo para que lo que me pasó pare, entonces lo que sigue sucediendo pasa a ser, como decir, irrelevante aunque sea fuerte, pero no importa la sentencia final del juez, no importa si metieron preso a su agresor. Lo que importa en lo inmediato y en lo construido conmigo es que eso que él hizo siga siendo parte de su historia y de su vida como algo para autoprotegerse. Entonces, la importancia del acompañamiento viene desde ahí, en cómo el niño termina construyéndose la historia y la participación en el proceso. Y entonces, ayudarles a que desarrollen una capacidad o una percepción de algo se puede controlar mediante el juego es muy importante para un niño pequeño. Y entonces, juguemos a cómo va a ser la declaración. Es una de las cosas que es muy importante hacer.
Es también muy importante aclarar que la preparación y el acompañamiento no tiene absolutamente nada que ver con decirle al niño qué es lo que tendría que decir. Jamás, nunca, nunca. Porque, ¿qué sucede con un niño pequeño si tú le dices, tienes que ir a contar lo que te hizo tu papá? ¿Qué va a suceder cuando esté frente al Ministerio Público? Me dijo la psicóloga que dijera que, oh, es que me dijo mi mamá, que dijera que mi papá, y eso para una escucha no especializada es fatal, porque entonces entramos en el escenario de la manipulación. No ocurrió esto, se lo imaginó, o hay alguien que le está diciendo que diga. Entonces es culpa de la psicóloga o es culpa de la mamá. De lo que se trata no es de decirle qué tienen que decir, sino de reforzar la capacidad de afrontamiento y reforzar la capacidad de esto que yo estoy haciendo me sirve para mi autoprotección. Es como un trabajo de construir un escenario para, y no de darle lo que tendría que decir o lo que tendría que hacer. Perdón, a mí me gustaría decir algo rapidísimo, pero que me parece muy importante y que ojalá que ustedes puedan retomar. ¿Qué credibilidad le damos a un niño y qué le regresamos después de una plática, una atención tan fuerte? Porque los niños y niñas cuando pasan por una atención espantosa, a mí me ha tocado vivirlo muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué les regresamos? ¿Qué les devolvemos? Yo creo que eso es muy importante, porque si nosotros al final sale el papá o la mamá, no, pues es que está manipulado, lo que dijo no es cierto, toda esa parte, entonces, ¿qué le estamos enseñando a un niño? Y si el juez no lo escucha correctamente, y si no pasa algo dentro de su vida, y no cambia su vida y sigue siendo la misma, pues la visión es que la justicia no funciona, que entonces hablar en un proceso no sirve de nada, que entonces, ¿para qué todo ese esfuerzo? Entonces yo creo que algo que tenemos que sensibilizar mucho a los adultos, tenemos que sensibilizarnos y creo que ojalá, yo creo que ustedes lo están retomando, es cómo estamos devolviendo a los niños todo ese proceso que les pasa, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, porque ahí es donde nos sirve saber psicología evolutiva. Porque todo eso que nosotros como adultos sabemos es una abstracción en realidad. O sea, la sentencia final de un juez, absolutorio, condenatorio, es una abstracción que no llega a la realidad del niño. Lo que le devolvemos desde lo que nosotros hacemos al niño es qué bueno que fuiste. Punto. Qué bueno que fuiste conmigo al juzgado. Punto. No importa si dijiste, si no dijiste, si tu declaración fue suficiente, si se va a condenar o no, si lo hiciste bien o si lo hiciste mal, no se habla absolutamente de nada de eso. Lo único que sirve para reforzar la sensación de control y autoprotección es qué bueno que fuiste. Fuiste quiere decir pusiste un pie en la agencia del Ministerio Público o pusiste un pie en el juzgado. No importa si después de eso te pusiste a llorar porque no pudiste con la angustia. Lo que se refuerza es qué bueno que fuiste. Y luego se construye en el acompañamiento de que eso ir es una muestra clarísima de algo que pudiste hacer para autocuidarte. Lo demás me toca a los adultos. Todo lo demás es una abstracción que no es directamente percibible ni útil, porque si entramos en esa parte abstracta, justo no le construyen el para qué le es útil en lo concreto. Lo que le sirve es el reforzamiento de aquello que sí puede hacer. Lo que sí puede hacer es estar ahí conmigo. Siempre puede estar ahí conmigo. No importa lo que pasa. No importa si llora, no importa si habla, no importa. Está ahí. Y eso es lo único que se refuerza. Para construir redignificación en vez de revictimización. Entonces, eso es lo que desde nuestra metodología se le devuelve al niño. Qué bueno que pudiste ir conmigo. Y punto. Todo lo demás es mundo de adultos. Si eso es suficiente para el Ministerio Público, si no, si hace falta meter un amparo, si hace falta un perito, si hace falta un tercero en discordia, eso es mundo de adultos. Lo que se refuerza es qué bueno que pudiste ir conmigo. Nada. Yo preguntaría, perdón, si un niño, una niña que no tiene un acompañamiento, que no tiene esa suerte de tenerlo, porque digo, ojalá que todos los niños y niñas tengan ese acompañamiento de un grupo tan experimentado como ustedes, pero la realidad es otra, ¿no? El 90% de niños seguramente no tendrán un acompañamiento ni un procesamiento. ¿Qué le significa para un niño que, vamos, dice, por ejemplo, yo quiero ahora vivir con mi papá porque me llevaron hasta Baja California y eso no me gusta a mí, me separaron, mis amigos y todo esto. Mi mamá me quiere mucho, mi papá también,
pero me separaron de todo este contexto y yo quiero regresar aquí a México y quiero regresar con mi papá para probar en la universidad. Y de repente, pues la autoridad dice, no, no se puede, y de regreso con tu mamá y toda esa situación. Y yo tiene un acompañamiento. ¿Qué pasa con una niña en esa situación? Sin acompañamiento. Sin acompañamiento. ¿No decir malas palabras? ¿Qué? Pero lo apagamos. Justo esa es la realidad que se trata de contrarrestar. Lo que vive un niño resulta altamente revictimizante y traumatizante si no interviene una mirada especializada. Justo de eso es de lo que se trata. Que haya más psicólogos que entiendan cómo hacer eso, porque esa preparación se puede hacer en el consultorio. La puede hacer un psicólogo que está atendiendo a un niño si se entera que está participando en el proceso de justicia. La puede hacer un abogado victimal en el Ministerio Público, la puede hacer un acompañante del DIF en un juzgado. Lo que hace falta es que haya más gente que sepa hacerlo, y entonces justo hacia allá vamos, hacia sistematizar metodología, hacia publicar cómo es que se hace, hacia trabajar con los papás, ahí como para ir metiendo esa parte de, son siempre dos áreas en paralelo, se trabaja con el niño y también se trabaja con la familia en qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer para no revictimizar al niño. Lo que hay como cambio y como aire fresco es que la preparación está incluida en el protocolo de la Suprema Corte. Si ustedes lo ven, bájenlo en internet. Se llama Protocolo para quienes imparten justicia en casos que implican a niñas, niños y adolescentes. Uno podría pedirle a la gente del Ministerio Público o pedirle al juez que aplique el protocolo y que entonces un niño no participe hasta que haya sido preparado. Y los lineamientos generales de la preparación están incluidos en el protocolo de la Suprema Corte, entonces sí hay un trecho avanzado. Lo que falta ahora es tener más herramientas para saber cómo hacerlo, y eso es justo lo que queda por delante, que haya más psicólogos y psicólogas, o incluso personal que no sea psicólogo, pues un trabajador social que comprenda la metodología y que la aplique. Entonces desde ahí es que lo que esperaríamos es que haya menos niños revictimizados y más niños revictimizados desde este lugar. Sí es complicado y sí es muy traumático participar en un proceso sin entender qué es lo que está pasando y termina como saliendo de ese proceso con una sensación de culpa en vez de con una sensación de hice lo que me tocaba hacer. No da tiempo, pero en gran parte mucho de lo que toca es explicar cómo funciona el proceso de justicia, porque están de acuerdo que si hay algo abstracto es el proceso de justicia. Justo como psicólogos que entienden desarrollo evolutivo, desarrollo infantil, lo que nos toca es cómo traducir eso a algo que un niño con pensamiento concreto pueda entender a los 3 años. No se puede hablar de abstracciones, y entonces hay muchas técnicas sobre eso que vamos a hacer propaganda de la que quiera prepararse o capacitarse para hacer esto. Hay muchas técnicas que implican, son herramientas específicas. ¿Cómo le explicas a un niño que es un juez? ¿Cómo le explicas que él no tiene la responsabilidad de decidir? ¿Cómo separas entre mundos de adultos y mundos de niños? ¿Cómo le queda clarísimo qué le toca y qué no le toca? Son técnicas específicas que no nos da tiempo de mostrarles, pero que existen, que están sistematizadas. Justo parte de lo que les queremos decir es que lo que queremos desarrollar y hacer son publicaciones, con manuales sobre cómo hacerlo y qué técnicas específicas aplicar a cada edad, y entonces qué esperar con cada técnica. Parte del trabajo que queda hacia adelante. Y otra posible respuesta a esa pregunta es esta otra parte, que es el informe especializado. Porque hay casos de niños que no fueron preparados, o niños que no tuvieron este acompañamiento, que dieron, digamos, su denuncia, ya hay un expediente enorme, y entonces lo que hacemos o hemos hecho en esos casos es hacer un informe o un documento que le explique al juez que está tomando decisiones que cuando el niño o la niña dijo esto que dijo hace 4 años o 5, lo que está en el expediente, lo que quiso decir, no quise decir eso, o sea, que por la edad que tenía y por el tipo de pensamiento que puede acceder y el tipo de inteligencia emocional que un niño de esa edad, etcétera, etcétera, pudo construir esa frase de esa manera por estas y estas características de la psicología infantil. Entonces, de alguna manera ahí como que también se llena un hueco en el sentido de que no fue preparado, pero sí hay un documento que le puede explicar, ya no al Ministerio Público, pero sí al juez, que lo que dijo, que ya dijo,
se tiene que interpretar con estos y estos criterios. Entonces, de alguna manera, la niña no supo exactamente cómo decirlo, pero lo que dijo se puede interpretar sabiendo ciertas cosas básicas de psicología del niño y el tipo de pensamiento que puede tener y el tipo de pensamiento que no puede tener. Por ejemplo, sí, no para entrar en discusiones, pero sí por el síndrome de alienación parental, ¿no? Que es una de las herramientas con las cuales tenemos que luchar cada día, porque entonces muchas de las argumentos que se usan para decir que un niño está diciendo una mentira es porque seguramente eso se lo dijo su mamá para, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que saber en psicología es simplemente que el niño a esa edad o a la edad que tenga en el expediente no puede construir una mentira compleja. O sea, esa simple información, ¿no?, ya cambia, digamos, la posibilidad del juez de decidir una u otra cosa. Si un juez sabe que el niño puede construir una mentira compleja o si sabe que no lo puede hacer, entonces hay argumentos académicos desde la psicología que permiten explicarle cuando una cosa es posible y cuando no es posible. ¿Sí me expliqué? Sí. De hecho ese es uno de nuestros temas a futuro que nos pidieron que habláramos y que hiciéramos un documento sobre cómo entender la narrativa infantil, ¿no? Y justamente para ver todo este tipo de situaciones que dice Andrea y que formen parte también como de la especialización que se requiere, ¿no?, para entender las declaraciones del niño, lo que dice, lo que le pasó, ¿no?, cómo entenderlo desde su lenguaje y de acuerdo a su edad, ¿no? Porque lo que acaba pasando con los expedientes que acabamos de descubrir de medio, porque Ana ya lo sabía así, es que son documentos y documentos y documentos sobre los abogados. Entonces, el abogado que le contesta al otro abogado y el abogado que le contesta, y entonces los periciales y los psiquiatras y los psicólogos, y no está la persona, la niña o el niño víctima. Entonces, digamos que lo que hace el informe es regresar al dicho infantil, como de todo el expediente rescatar lo que sí ha dicho la niña y el niño y poner a la víctima en el centro, digamos, del proceso. Rescatar su dicho y decir, vamos a hacer el análisis, aunque sea una declaración de 4 párrafos, pero estas son las que hay que tomar en cuenta para tomar decisiones, ¿no? Porque lo que dice el psiquiatra del perito, pues claro que se toman en cuenta, pero no es tan importante como lo que ha dicho la niña. ¿Qué tipo de acreditación necesitan para entrar en los medios públicos con este papel? ¿O no la necesitan? Me imagino que sí, ¿no? ¿Verdad que pensamos que para poder participar solo se puede ser psicólogo forense o psicólogo o perito oficial? No. Es un mito en realidad, ¿no? O sea, el concepto de perito es alguien que sabe de su oficio. Y entonces lo que tú tienes que poder probar es que sabes lo que estás haciendo. Entonces, ya que tienes una maestría en tal o en este curso, que haces tu experiencia en el campo, tu especialidad en el campo, tu currículum, las tres patas, que de alguna manera vale, ¿no? Las 3 patas que decíamos recién. Tienes que probar que sabes de niños. Bueno, primero que el psicólogo, lo que sí necesitas es tener cédula. Entonces, la cédula, necesitas poder probar que sabes de niños, necesitas poder probar que sabes de violencia y necesitas poder probar, en caso de que estés haciendo periciales, que ahora vemos que sabes sobre pruebas, aplicación de pruebas. Y ese currículum lo sabe leer la gente del ministerio, pues, o sea. Y si no lo sabe leer, tú le enseñas a explica. Es que yo creo que ese puente puede llegar a complicar, ¿no? Hay muchas cosas burocráticas, pero hay mucho de justo desinformación. O sea, muchos creemos, antes de conocer esta información, que solo es posible participar en un proceso de justicia si eres un perito oficial. Eso no es real. Es lo que escuchamos, pero no es real. Es lo que decíamos al principio de hacer valer nuestra voz como psicólogos. Sí. Si tú tienes claro que el único que tiene información sobre cómo es la narrativa infantil es un psicólogo, y eso no está estipulado burocráticamente en el proceso de justicia, simplemente porque el proceso de justicia no lo sabe. Pero entonces te toca a ti decir, no, a ver, espérenme, les vamos a contar un caso porque ahí queda como muy claro. Pero el proceso de justicia, así como pone un defensor de oficio, y sin eso no se puede hacer el juicio, en este protocolo ahora ya del protocolo van a poner un acompañante de oficio. Deberían.
Y si el protocolo el protocolo lo dice, lo que sucede es que ahora no ocurre en automático, entonces lo que tienes que hacer es conocer el protocolo y llevártelo bajo el brazo para a ver, si yo no voy a traer al niño de 3 años hasta que usted agente del Ministerio Público, no aplique el protocolo de la Suprema Corte, porque mire, del proceso de justicia no tiene que cruzarse con el agresor en los pasillos, no tiene que estar presente el agresor, no puede estar la familia del agresor, tiene que ser tomada la declaración por alguien que sepa, tiene que haber un psicólogo presente, tiene que ser un lugar privado y no tiene que estar viendo lo que sucede en el resto de porque los abogados tendrían que todo tiene que videograbar. Los abogados o los papás, ahí hay otra parte en la que si uno está trabajando con la familia necesita saber eso. Tienen derecho a eso. Entonces, mucho de lo que hay que romper con el cambio de paradigma es justo esto. No es solo cosa de abogados, no es solo cosa de que el proceso de justicia no lo haga. Es que sí hay cosas que tocan como ciudadano, sí hay cosas que tocan como psicólogo y sí hay cosas que se pueden hacer. Hay muchos obstáculos que en realidad son mitos. No es real que no se pueda participar en un proceso de justicia. No es real que si yo soy un psicólogo y estoy atendiendo a un niño en una clínica, en el área clínica, ese niño me cuenta a mí un abuso y yo sé que ese niño está en un grado de desestructuración tal que si se presenta a declarar, se brota. No es real que yo no pueda ir como psicóloga y darle a ese Ministerio Público un informe especializado que diga, mire, el niño a mí me acaba de decir esto, si pudo grabar la sesión mejor todavía, tengo la sesión videograbada que después me pida la información y con gusto se la hago llegar, pero además le digo que este niño ahora como está no puede ser presentado porque se va a desestructurar. No es real que no puedas hacerlo, claro que lo puedes hacer, nomás tienes que saber que puedes hacerlo. Y querer hacer la presentación. O sea, los psicólogos solemos decir, ay, no, es que ya de eso ya que ya no sé nada. Y no, en el caso, o no sé. Y también dándole una voz de validez a nuestro trabajo, como decir, cualquier otro psicólogo puede revisar lo que yo estoy escribiendo, lo que yo estoy diciendo, tiene que ser para avalar, para darle más fuerza, digamos, ¿no? Que lo pueden leer otros dos psicólogos y van a decir lo mismo que yo. Dar a entender de qué estoy hablando yo y le doy más fuerza. Que le contamos un caso porque donde queda claro cómo uno representa a, en este caso. Un caso de un feminicidio. Una mujer fue ahorcada por su marido y el hermano del marido delante de sus 3 hijos que tienen 5, 3 y 1 año. Los niños terminan abajo, los niños terminan debajo de la cama viendo lo que sucede, entonces por supuesto que son los únicos testigos de esa situación. Luego la defensa de los agresores dicen que en realidad la mamá se suicidó y los únicos que pueden decir qué fue lo que pasó son los niños. Entonces, los niños declaran. Y lo que sucede luego es que la autoridad dice que, bueno, entre la primera declaración, no nos da tiempo de hablar de la estructura del proceso de justicia, pero entre la declaración que ocurre en la averiguación previa y la declaración que ocurre en el juicio, si es que se consigna y el juicio no sigue, pueden pasar 5 años. Entonces, ese niño que tenía 3, luego tiene 8. Lo que dice la autoridad y la defensa es, lo que sucede es que esos niños están mintiendo y nada de lo que dicen es cierto, porque son incongruentes las 2 declaraciones. Lo que dijeron primero y lo que dijeron después no coinciden. Ahora, ustedes díganme, ¿a quién le toca decirle a ese juez o a ese magistrado que eso que está diciendo es una estupidez? ¿Cómo es posible que dejes libre al agresor? Porque lo que dijo un niño de 3 es diferente a lo que dijo ese mismo niño 5 años después. ¿A quién le toca decir eso? No le toca a ti. ¿A quién le toca? ¿A qué área de especialización? ¿Un abogado? Es un psicólogo el que tiene que hacer lo que decía Andrea hace un rato, un informe especializado para explicar, a ver, a los 3 años el pensamiento es de un tipo, a los 8 años es otro, cuando han pasado 5 años la memoria provoca tales y tales cosas. El hecho de que se modifique no solo te está indicando que no está mintiendo, porque si mintiera repetiría lo mismo, ¿no? Repetiría lo mismo. No solo no es cierto que no está mintiendo, sino que el hecho de que cambie la versión significa que es real, que sí lo vivió. Lo que ha pasado son 5 años, ha cambiado su memoria y ha cambiado su pensamiento. No te guías por el sentido común, guíate por lo que te dice un especialista.
Si no hay un psicólogo que hace ese informe especializado, entonces por supuesto que el juez lo que interpreta es, no, hay incongruencias entre la primera y la segunda declaración, luego es un mentira. Entonces, luego 10 años después que aprenden al padre, ya querían volver a llamar a los niños, que ya son adolescentes. Tienen 15, ya 17 y 18. Para tarearse con él. Bueno, el padre iba a estar ahí. Querían tarear a los adolescentes sobre la misma lógica, para aclarar, a ver, ¿cómo es esto de que cambia su declaración? Entonces, ahí la mancuerna entre Odi y Atif permitió que justo un psicólogo actuara como garante de derechos de ese niño. El abogado dijo, por supuesto que no se pueden tarear a estos niños, ¿qué me hablas? Y además déjame que sí te puedo dar información sobre lo que está pasando, pero no se la pidas al niño, pídesela a alguien que puede informarte qué es lo que está pasando. Entonces ahí fue, ya me... al caso de feminicidio, justo escribiendo un documento, un informe especializado que explica eso, qué está pasando, qué pasa con la memoria, qué pasa con el trauma cuando ves algo como eso y por qué es que cambia una declaración. Parece de sentido común y parece una estupidez, pero es que toca. ¿Y cuánto duró un proceso así? Sigue abierto. Pero el acompañamiento a los niños. No, ellos ya no, yo ni siquiera los acompañamientos. Fui es trabajo de interinstitucional, pues el acompañamiento de esos niños lo hice yo cuando tenían 3 años. ¿Y duró? Ahora tienen 13. Y sigue. No, bueno, acompañando por etapas. Segundo, el acompañamiento no es permanente, lo que tienen es terapia. Pero el acompañamiento es solo cuando les toca participar. Entonces sucedió en la averiguación previa cuando declararon, sucedió en juzgado cuando volvieron a declarar y ya. 5 años después. Pero la que nos tocó ir a nosotros en lugar de los niños. Hoy adolescentes. Eso fue recién. Es justo para evitar que sean revictimizados obviamente y las tareas. Y otra cosa que hace el informe especializado que puede contener es como revisar las actuaciones de otros peritos o de otras autoridades y decir por qué las declaraciones, por ejemplo, que se hicieron frente al Ministerio Público no se tienen que tomar como válidas justamente por todo esto, porque están en un espacio ajeno, porque están una persona desconocida, porque no se armó un vínculo. Entonces, realmente el informe especializado te puede servir para distintos como tiros, ¿no? Se puede matar varios pájaros del mismo tiro porque puedes decir, a ver, esto que dijo la nena en donde se retractó no puede ser válido porque estaba frente a un Ministerio Público que le hizo 4 preguntas y la mandó. Es un informe especializado de una nena que fue con el Ministerio Público y él le dijo, ¿sabes dónde está tu cabeza? Sí. A ver, muéstrame. ¿Sabes dónde está tu pancita? ¿Sabes dónde está tu vulva? Sí. ¿Hay alguien que te haya tocado tu vulva? Sí, le dice. No hay nada que perseguir. La niña no habla. Entonces, ahí explicas, ¿no? Que esas preguntas fueron arrancando la parte de la araña para que se vuelva sorda. Y ahí es donde cualquier ahora sí, yo creo que es muy importante exigir como psicólogos que se guarde toda la información y que tenga registrada. Tienen que estar todos los dibujos de todas las pruebas contestadas para que puedan ser revisadas. Entonces, cuando se hace un informe especializado, uno regresa a revisar lo que otro profesionista hizo, cómo lo calificó, cómo interpretó y volver a interpretar. Es decir, y todo con base teórica. Todo tiene que estar sustentado, el autor que lo habla, cómo lo habla y por qué lo estoy interpretando y lo estoy interpretando. Entonces, es importantísimo exigir que todo tiene que estar. Todo tiene que estar y hace falta que alguien ponga la voz de especializaciones. Ese caso que les cuenta Andrea, esa niña que no pudo hablar y que entonces la autoridad podría haberse quedado con, bueno, ya, como la niña no habla, entonces no hay nada que perseguir. En ese mismo expediente hay un dibujo que si ustedes lo ven, era un árbol, un árbol que era un pene evidente. Otro dibujo que si lo veías bien era una niña en una cama con un adulto, con el área genital rayada con muchísima angustia. Y eso, si no hay alguien que diga, oiga, no, espéreme, que la niña guarde silencio significa que tiene mucha angustia porque no puede hablar de lo que le pasó.
Pero sí, el silencio no es indicador de que no pasó, el silencio es indicador de que sí pasó. Y además, déjeme explicarle que en psicología existe algo que se llama proyección, que entonces no te dice con palabras, no te dice con dibujo. Eso está probado, sistematizado, puedes darle el análisis del dibujo. Si no se lo das tú como psicólogo, entonces no tienes cómo saberlo. Y está ahí, está en el expediente. Tú como psicólogo hablas el expediente y dices, bueno, pero ¿cómo es posible que digan que no pasó porque la niña guarda silencio si 2 hojas más adelante del expediente están los dibujos que hizo? Pero si no tiene la especialización, entonces, informe especializado adulto como garante de derechos, no es solo el abogado el que protege, es el que posee esa información especializada al que le toca ser garante de derechos de esa niña, en este caso, Mira, la respuesta fue muy interesante, es muy reciente, del abogado de la otra parte, porque lo que argumentó es que las pruebas proyectivas eran cualitativas y que las pruebas cualitativas eran subjetivas y que por lo tanto no eran científicas. Ahí sí se vuelve especializar. Ahí sí, es por eso hay que saber cómo sustentar. Claro. Una pregunta. ¿Qué tanto sienten ustedes que se ha ido sensibilizando el sistema judicial la impartición de justicia, en particular hacia los niños? ¿Hay avances de todo este trabajo que han hecho ustedes? ¿Ya hay una instancia dedicada a los niños, particularmente? Instancia dedicada a los niños, ¿no? Avance, bueno, sí. Lo que pasa es que no sucede. Hay herramientas y hay marco jurídico suficiente. Lo que acaba, o lo que tiene que suceder es que eso permee hasta la práctica concreta. Cambios hay, sí, por supuesto, lo que les decía recién. Desde el 2003, amparo para que haya una adecuación procesal, o sea, para que el niño sea entrevistado en un lugar privado, ¿no? Y no delante de otras 20 personas. Un amparo en el 2003, un protocolo hecho por la Suprema Corte en el 2002. No es poca cosa. Sí, es un montón de tiempo, pero no es poca cosa. Una ley específica en el 2014 que te diga que tiene que haber un órgano especializado para atender niños a quienes se han vulnerado sus derechos, que es la ley que les contaba hace rato, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dice tal cual eso. Se tienen que crear ahorita, las instituciones están vueltas de cabeza porque tienen que crear un órgano nuevo que se llama Procuraduría de Protección. En algunos casos va a estar dentro del DIF, en otros casos va a estar en otras instituciones, pero ahorita están creando un órgano específico para detectar qué derechos están siendo vulnerados en cada caso y cómo distintas instituciones tienen que responder a eso. Entonces, cambios hay, sí, por supuesto. Lo que hay que esperar, pero lo que hay que también promover es que eso permee hacia la realidad concreta de cada niño frente al proceso de justicia. Sí hay cambios. Es difícil, es complicado, lento, pero sí, claro que yo creo que en el proceso legal es grave a veces lo que hacen los abogados, sobre todo en el manejo. Vamos a suponer que los padres están separando y se están peleando a los hijos. Entonces el abogado le dice, bueno, vaya con un psicólogo que le haga una evaluación donde le ponga y especifique que no es conveniente que conviva con el padre, por ejemplo, o con la madre, ¿no? Porque de alguna manera son figuras dañinas para el joven. Pero aquí a veces detrás de todo esto es todo el pleito, las emociones, el enojo que trae la madre contra el padre o viceversa. Entonces, ¿cómo poder separar esto? ¿O qué hacer con estas emociones en donde el niño al final no cuenta, ¿no? Es el pleito entre sus papás. ¿Cómo darle la torre al otro porque no quiero que vea a su hijo o su hija, o se lo voy a quitar porque es mala mamá? Entonces, eso es muy difícil, el manejo de estas emociones. Cuando el psicólogo no se presta a esto, agarra el papá y se lleva al niño. Bueno, aquí no me lo van a hacer, pero sí tengo quien me lo haga, ¿no? Se lo llevan y hacen otro tipo de, por otro psicólogo y a lo mejor sí le da esa evaluación. Pero es muy grave, ¿no? Porque el niño no cuenta. Es muy grave y ahí regresamos al principio, al por qué hace falta especializarnos en esto. Ese es justo el porqué de por qué hacemos lo que hacemos. Es muy grave, pero hace falta construir cosas, hace falta construir herramientas para intervenir en esos casos, hace falta sensibilizar, hace falta capacitar, hace falta tener más equipos de gente que sepa sobre esto, hace falta elaborar manuales, materiales, publicaciones y hacérselas llegar a
a instancias de procuración de justicia, a instancias de administración de justicia. Toda esta información que decimos que los psicólogos tenemos hay que transformarlas en cosas que los jueces y los ministerios públicos puedan usar. Si no, no solo tenemos que participar, sino también tenemos que promover que sepan que aquí estamos. Y yo creo que promover que más psicólogos quieran involucrarse en eso, porque generalmente se quedan en pleitos de abogados y ya ni siquiera sé si son únicamente los pleitos entre los padres, porque raramente un abogado le va a preguntar a la pareja cómo lo quiere resolver, si no se vuelve el abogado contra el abogado, si ya ni siquiera es la pareja. Entonces yo creo que más psicólogos sensibilizados a que si nosotros intervenimos, podemos hacer una diferencia enorme en una familia, en un buen divorcio, o en un divorcio muy mal llevado, es importante. Entonces, yo creo que es importantísimo. Por eso la verdad sí estamos muy comprometidas y muy apasionadas con esto para poderlo transmitir y jalar gente que quiera. Y es una de las propuestas y de los proyectos a futuro que tenemos es hacer un curso de 3 o 4 meses para los psicólogos, invitando a los psicólogos de la clínica Edile, que son los que reciben muchos de los casos que vienen de fuera y que hasta ahora no los habíamos podido atender en la clínica, porque esos son casos que involucraban juzgados, ¿no? O inclusive de pronto decisiones de asesoría alrededor de situaciones que están en el sistema judicial. Entonces queremos hacer un curso abierto para psicólogos, como con las partes más importantes y fundamentales de información, para que puedan incorporarlas al trabajo, ¿no? De pronto se detectan, por ejemplo, en el grupo abierto que tenemos aquí en el ILEP, que es un grupo de familias que vienen a este espacio una vez a la semana, mientras no se les da todavía su cita con su terapeuta. En ese grupo de pronto hemos detectado 2 o 3 situaciones de estas peligrosas, ¿no? En donde por el pleito con el papá, la señora decidió que no viera al papá, y el riesgo que ya conoce uno por haber estado metido ya en este tema, el riesgo de que ese señor vaya a demandar porque no le están dejando que vea a su hijo y tiene el derecho de verlo, y que el juez pueda acabar dándole al papá la razón y mandando al hijo por el papá. O sea, las medidas de protección que tienen que dar los jueces también en ciertos casos, hasta que no entiendan bien cuál es la situación, que nosotros todos tenemos mucho que intervenir en eso. Pero bueno, queremos abrir eso para que, pues sí, inclusive dentro de la clínica o las gentes interesadas puedan tomar esta preparación, digamos, ¿no? Retomemos rápido dónde estamos y a dónde vamos con el PowerPoint. Sí. Bueno, que no solo en estas situaciones de familia, sino hay una enorme necesidad en situaciones de niños institucionalizados que están en procesos de reintegración familiar o procesos de adopción, en donde las instituciones no podemos hacer este acompañamiento porque hacemos una parte. Sí, entonces no nos podemos involucrar en el lado de la protección, paradójicamente, y hay una necesidad inmensa de este acompañamiento. O sea, me parece que lo que están haciendo es un trabajo muy necesario, muy importante, y que hace toda la diferencia en la experiencia de los niños, y de verdad, qué útil y qué importante. Las felicito. Les propongo que, muy rápido, porque ella me regaña, retomemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por esto. Miren el antes y el después de un niño que recibió una buena preparación. No importa cómo va el proceso de justicia. El antes era un dragón con dientes y sangre, y el después es una jirafa que se ve bastante más tranquila que el dragón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Pues por eso. Porque independientemente de que el proceso esté de la fregada y que todo parece que colapse, si tú construyes con el niño esto que se puede construir en el vínculo directo, sí, eso también es una diferencia. El antes y el después de una niña víctima de abuso sexual, con la sola preparación. Digo, hay que hacer muchas cosas, pero que tenga una explicación que les sirva, claro que hace una diferencia. Por eso hacemos lo que hacemos. Luego, ya no sé qué sigue. Lo de periciales, que ya lo contamos. En lo que estamos es en poder elaborar publicaciones con periciales muy especializadas. Estamos llevando un caso de una chava víctima de trata, en donde lo que estamos aprendiendo es justo qué cosas diferentes hay que hacer en la pericial, porque lo que sucede en la realidad es que con un
por unas instituciones colapsadas como están, las instituciones de procuración y administración de justicia, lo que sucede es que se hace como machote siempre lo mismo. Se hacen las técnicas, los dibujitos, se hacen las preguntas, se hace la entrevista y no se ve la especialización de paso por paso que habría que hacer diferente según el caso. Entonces, sistematizamos qué hacer en el caso de un niño que tenía dificultades graves de lenguaje, como para sistematizar qué se puede ver en el juego del niño para detectar violencia y quién está ejerciendo violencia. Sistematizamos este caso de trata como para cambiar el machote de técnicas que se aplican o las preguntas que se hacen en la entrevista y su orden. Para no tardar más. Informe psicológico ya lo mencionamos recién. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que estaba empezando a contar Elena? ¿Cuál es nuestra proyección? Lo que quisiéramos es ser referentes docentes en psicología forense a futuro. Entonces, abrir la capacitación que mencionaba Elena, esperamos que a partir del año que entra, a psicólogos y psicólogas de la clínica del ILER. Formar y acompañar psicólogas y psicólogos familiares dispuestos a nutrir el sistema de justicia con actuación especializada en estas tres áreas. Abrir espacios de supervisión de casos, también, para quien esté llevando casos de niñas y niños en contacto con el sistema de justicia. Y ser referente para el sistema de justicia en estos dos ejes que decíamos, en elaborar materiales que se puedan hacer llegar, sistematizar metodología del trabajo. Estamos por hacer una publicación con el INACIPE, en combinación con INACIPE y UNICEF, justo sobre técnicas para el acompañamiento y técnicas para periciales especializadas. Distribuir esos materiales para que lleguen a manos de servidores públicos, lo que decíamos recién, cómo generar impacto. Pues todo esto que sabemos tiene que construirse y transformarse en materiales concretos para que puedan usar. Y nos faltó una cosa, dar respuestas a pedidos específicos. Que lo que sucede o el gran cambio que estamos viendo es que antes de que existiera TIC, el ILEF, ustedes saben que tiene 30 años. ¿Cuántos tiene? 30. Entonces, sí había pedidos, lo mencionó Olivia al principio, de, oigan, ustedes que saben sobre familia, por favor háganme un dictamen para este caso. Lo hacen directamente los jueces. Entonces el tribunal sabe que existe, sabe que existe el ILEF y pide ayuda, por lo mismo de que las instituciones están colapsadas. Lo que sucede es que no había cómo dar respuesta a eso. Lo que quisiéramos es poder dar respuesta a eso, cada vez con más frecuencia y con más capacidad, el número de casos que se pueden atender. ¿Cómo nos organizamos? Pues así, hay quien está encargado de la investigación y la sistematización para la elaboración de materiales. Una de nosotras está encargada de la parte de atención de casos, otra está encargada de la parte de docencia y otra está encargada de la procuración de fondos. Entonces esperamos así poder sobrevivir bastante tiempo suficiente como para poder crecer. Y lo que sigue, ¿en qué estamos ahora? Esto nos enorgullece mucho y enorgullece a INEF también, porque hace poquito la Suprema Corte sacó la primera sentencia en la que dice que tiene que participar un especialista para analizar narrativa infantil. Se trata de un caso justo de esto de guardia y custodia, bueno, no, de guardia y custodia no, antes, un abuso sexual por parte del papá que se transforma y se hace toda esta maraña que suele hacerse. La mamá quiere proteger, el padre dice que es mentira, acusan a la mamá de alienadora, todo lo que siempre sucede, pues. Y eso fue escalando hasta llegar a la Suprema por primera vez en México. Y entonces la Suprema termina diciéndole a los magistrados que estaban diciendo que la niña mentía, que necesitan que un especialista haga un informe especializado, que no participe la niña, y que ese especialista sea el que hace el análisis de todas las declaraciones de la niña a lo largo del tiempo para emitir una opinión sobre lo que está pasando. Eso es, no sé si se alcanza a percibir, pero es muy importante. Es un reconocimiento de que tiene que intervenir un psicólogo, que es lo que decíamos recién. Es un reconocimiento de que hay que mirar lo que la niña dice. Es un reconocimiento del ILEF como institución y es un reconocimiento del niño como sujeto de derechos, para no revictimizarlo, porque entonces lo que no está sucediendo es que digan, traigan a la niña de nuevo y que explique por qué fue que dijo lo que dijo. Entonces, otra vez regresando a esto de si suceden cosas, sí, claro que suceden cosas. Suceden cambios como este.
hay una Suprema Corte que dicta una sentencia que obliga a un magistrado a revisar su sentencia. Y además especifica, no se alcanza a leer, pero leo lo que dice. Sí. Dice que hay que cumplimentar los siguientes requisitos. Bueno, le pide a TIC que lo haga, por eso es como lo que nos enorgullece mucho. Ordene la práctica de una prueba pericial a cargo de un especialista en las técnicas desarrolladas por la psicología del testimonio para evaluar la credibilidad de la declaración de niños que se creen han sido abusados sexualmente. Hasta ahí, o sea, que una instancia de procuración de justicia diga eso, ya es un logro enorme. Porque te está diciendo, a ver, que intervenga un especialista, es lo que decíamos. Hay que poder darle voz al especialista psicólogo. 2. La declaración la prueba pericial en cuestión no deberá suponer que la menor vuelva a comparecer ante las autoridades judiciales para declarar sobre el episodio de abuso sexual que han venido relatando durante toda la secuela procesal, lo cual sería totalmente desaconsejable por la revictimización que supondría para ella obligarla a declarar sobre esos hechos una vez más. 3. Dicha pericial deberá tener como objetivo que el perito examine la evolución de las declaraciones de la menor que obran en la causa, para determinar si, dada la manera en la que fue entrevistada en todas esas ocasiones, es posible arribar a alguna conclusión sobre la credibilidad de su testimonio. Y de ser así, exponga y justifique sus conclusiones en los términos señalados en esta ejecutoria. Está muy padre. Sí, perdón. Tú te preocupas por el término. Es que estamos por la respuesta a eso y el término vence el 14. Entonces, en eso estamos, pero si no, de no ser buen término se le impondrá cualquiera de las medidas del premio. Hagan una acompañamiento. Bueno, pues hasta ahí, en eso estamos y de eso se trata y pues, eventualmente se van a abrir capacitaciones y áreas de supervisión para atención de casos. Y, pues, les repartimos unas hojitas al principio, no sé si a todos. En realidad es porque nos interesa un poco cómo evalúan y qué les queda, pero también mucho es porque hemos recibido un donativo, digamos, en nuestra historia, un donativo de una familia que les importaba apoyar económicamente esta labor y a quien agradecemos. Pero básicamente pues sobrevivimos de la pasión que nos despierta la justicia. Pero la invitación, la psicología. La invitación es que si ustedes pueden donar o conocen a alguien que tenga para donar y le pueda interesar el proceso, si nos pudieran dar sus datos estaríamos muy, muy agradecidos. La encargada del área de procuración de justicia ya se dieron cuenta. Seguro que hay muchas preguntas más y muchas cosas más que ya tendremos tiempo en los cursos de los que hablaba Elena. Me da muchísimo gusto ver la casa tan llena. Es muy gratificante ver nuestro ILEF así de lleno. Pero antes, creo que varios quisieran decir, pero yo lo voy a decir, pues felicidades. Sí, bueno, porque lo que han hecho en este tiempo de veras es maravilloso. Me ganaste, pero está bien. Muchísimas gracias a todo el equipo, muchas gracias a todos ustedes por participar. Gracias a María que nos hizo el favor de conectarnos con el mundo virtual y con otras tantas personas que estuvieron por fuera y que no estamos viendo. Muchas gracias a todos. Y bueno, Analía, te doy.